lo que realmente siente un hombre cuando ve que te respetas más a ti misma que lo que lo amas a él? Imagínate, está ahí, seguro de sí mismo, convencido de que siempre estás disponible, siempre lista para perdonar, para esperar, para adaptar-te, de repente, sin una palabra, sin un grito. Siente que algo ha cambiado, no tu cuerpo, no tu presencia física, tu valor interior. Se da cuenta de que ya no estás en oferta barata. En ese preciso instante, su ego recibe un golpe que ninguna excusa, ningún regalo, ninguna promesa puede reparar, porque no eres tú la que pierde. Es el poder que creía tener sobre ti, y ese poder nunca lo mereció de verdad. Si esta frase te ha hecho un nudo en el estómago o te ha dado escalofríos, quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es un consuelo. Es un arma para que nunca más te pierdas por amor. Si estás lista para recuperar tu poder interior y dejar de perderte por amor, suscríbete a nuestro canal ahora mismo para acompañar este viaje hacia el descubrimiento de la verdadera fuerza de tu dignidad. Cada video es un paso más hacia tu versión más libre. Este contenido no busca consolarte ni inflar tu autoestima. Su objetivo es revelarte el proceso psicológico exacto que se activa cuando él descubre que ya no puede obtenerte a cualquier precio. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual para ninguno de los dos. La mayoría de las mujeres creen que el amor lo arregla todo. Piensan que si aman lo suficientemente fuerte, lo suficientemente largo tiempo, lo suficientemente paciente, él terminará viendo su valor. Esa es la mayor ilusión. No es el amor lo que lo hace cambiar. Es la pérdida de control. Y esa pérdida comienza exactamente cuando dejas de negociar tu dignidad en silencio. Aquí vas a descubrir las 6 etapas mentales auténticas que atraviesa su mente cuando tu dignidad toma el control, desde la perplejidad inicial hasta la ruptura interior. Y luego, hasta el momento en que la dinámica se invierte de forma definitiva e irreversible. Si te vas antes del final, te pierdes la parte más peligrosa y decisiva, la que distingue a la mujer que cede de nuevo de la que nunca más será considerada algo garantizado. No se trata de un contenido cualquiera. Es el mensaje que debes escuchar completo si no quieres volver a perderte por amor una vez más. Jung advirtió que nadie confronta a otro ser humano sin antes enfrentar su propia sombra. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Tu dignidad lo obliga a ver lo que siempre evitó, sus debilidades, su inmadurez, su necesidad de control disfrazada de indiferencia. Porque cuando escuchas esto en el momento adecuado, no solo cambia tu estado de ánimo, transforma la estructura interna desde la cual amas. Pasas del amor condicional al amor soberano. Primera etapa, el instante en que se da cuenta de que ya no eres negociable. Escucha con atención, porque aquí se rompe una ilusión muy extendida. Un hombre no se da cuenta de que te pierde cuando te vas físicamente. Se da cuenta cuando ya no puedes sacudirte por dentro. No es una frase dicha. No es un límite expresado con rabia. No es una escena emocional dramática. Es un deslizamiento silencioso de tu posición interior. Y cuando eso sucede, él lo percibe mucho antes de poder explicarlo con palabras. Su inconsciente capta que el acceso fácil se ha cerrado. Y ese silencio interior es más ruidoso que cualquier reproche.
Quiero ilustrarlo con un caso real muy concreto. Crisbel llegó a una sesión de terapia con una historia que se repite en miles de mujeres. Amorosa, profunda, comprometida. No suplicaba, no perseguía, no montaba escenas en público. Desde fuera, todo el mundo decía, tiene dignidad. Pero por dentro, negociaba en silencio. Excusaba sus ausencias de varios días pensando, está ocupado. Esperaba respuestas que tardaban 48 horas convenciéndose de que va a volver. Toleraba pequeñas incoherencias, mentiras piadosas, silencios pesados para no ser molesta, hasta que un día algo se rompió, no por fuera, por dentro. Sintió su cuerpo contraerse por última vez y decidió, ya no me traiciono más. Ese movimiento interior activó la primera verdadera ruptura en la mente de ese hombre. Si estás harta de negociar en silencio, escribe basta en los comentarios. Durante años, Crisbel confundió la paciencia con el amor maduro. Creía que entender significaba ceder, que adaptarse significaba cuidar. Y sin darse cuenta, le enseñó a su sistema nervioso y al de él que su espacio emocional podía estirarse indefinidamente sin romperse. Cada espera larga, cada respuesta tibia, cada cero acumulado formaba una dinámica silenciosa. No había maldad evidente por su parte, pero tampoco crecimiento real. Porque cuando te adaptas demasiado, el otro nunca siente la urgencia de alinearse. Y eso se percibe aunque no se diga. La ruptura no llegó con un portazo ni con lágrimas públicas. Llegó el día en que Crisbel dejó de explicarse demasiado. Algo no le convenía, ya no lo justificaba. Algo se le apretaba dentro, ya no lo tragaba. No se fue de golpe. No amenazó. No se quejó. Simplemente dejó de traicionarse en pequeñas formas cotidianas. Ese gesto, tan invisible como radical, lo reconfigura todo. Porque cuando vuelves a ti misma, tu energía deja de suplicar. Deja de ajustar al otro para que no se vaya. Y eso se parece a una pérdida inmediata de acceso para él. Aquí aparece la primera reacción mental masculina. Todavía no es miedo. Es un malestar profundo. No entiende qué ha cambiado. Solo siente que algo ya no reacciona igual. Tu silencio pesa de otra manera. Tus límites ya no parecen defensivos ni agresivos. Tu presencia ya no se ofrece como antes. Y eso lo obliga a observar, no a cuidarte a ti, sino a reposicionarse él mismo. Porque cuando una mujer deja de ser negociable sin anunciarlo, un hombre se enfrenta a un sentimiento nuevo. La dinámica que daba por sentada ya no está garantizada. Jung diría que en esta etapa se activa la sombra, la parte de la psique que reacciona cuando se pierde el control emocional, no la dominación física, sino el acceso emocional. Todavía no piensa, la voy a perder. Piensa algo más profundo. Ya no entiendo desde qué lugar me conecto con ella. Antes, cuando ella se iba, perdía a una mujer. Ahora, cuando se va, pierde una posición interior cómoda. Y eso genera más confusión que la ausencia física. Porque el amor se puede reemplazar, pero la dignidad encarnada no. Es importante que lo veas con claridad. Esto no ocurre cuando te vas. Ocurre cuando haces 3 movimientos interiores simultáneos.
Dejas de quedarte donde tu cuerpo se contrae solo para mantener la relación. Dejas de explicarte a alguien que no está listo para escucharte de verdad. Empiezas a tomar pequeñas decisiones alineadas contigo misma, aunque al otro no le gusten. No para provocar, sino para respetarte. Cuando haces eso, no te vuelves fría, te vuelves clara, y la claridad es profundamente intimidante para alguien que estaba cómodo en tu ambigüedad emocional. Entonces, el hombre empieza a medir, a observar el timing, las palabras, las reacciones, no porque tú lo manipules, sino porque has dejado de manipularte a ti misma para que se quede. Aquí se rompe su fantasía. Ella siempre está ahí. Y cuando esa certeza cae, su mente entra en modo alerta. Todavía no es amor recuperado, es reorganización psicológica. Porque nadie valora lo que parece incondicional, pero sí valora lo que tiene límites silenciosos. Ese es el verdadero comienzo del respeto psicológico. Muchas mujeres creen que la dignidad es dureza. No. La dignidad es coherencia interior sostenida en el tiempo. Crisbel no se volvió distante, se volvió íntegra. Y eso activó una pregunta peligrosa en él. ¿Qué lugar ocupo ahora? Ya no eres una reacción, eres una presencia. Ya no persigues, eliges. Y esa elección constante, sin siquiera verbalizarla, desarma cualquier dinámica basada en la comodidad. Aquí no hay castigo, solo estructura. Y la estructura ordena más que cualquier declaración de amor apasionada. Esta etapa es silenciosa pero irreversible, porque una vez que tu sistema nervioso aprende que no necesita tensarse para amar, ya no puede volver atrás. Él lo siente aunque no lo nombre. Sabe que algo cambió, que ya no puede contar con tu flexibilidad emocional infinita. Y eso lo obliga a definirse, crecer o retroceder. Las dos opciones nacen del mismo punto, tu regreso a ti misma, no desde una amenaza externa, sino desde una integridad interior que ya no negocia. Quiero que guardes esta frase como un ancla, porque cambia todo el terreno de juego. No necesito irme para dejar de ser negociable. Necesito volver a mí misma. Cuando integras eso, el vínculo deja de sostenerse por inercia. La mente masculina, cuando pierde la comodidad, empieza a comparar, no con la antigua tú, sino con todas las demás mujeres que no encarnan ese nivel de coherencia interior. Y ahí es donde comienza algo aún más profundo. En la siguiente etapa, entramos en el punto crítico. ¿Por qué tu dignidad genera más respeto que todo el amor que le diste? Porque sin que lo notes, él empieza a medir lo que tenía contigo contra lo que ya no puede obtener tan fácilmente. Es el momento en que el juego interior se vuelve irreversible y en que dejas de ser un recuerdo para convertirte en una referencia. Segunda etapa, cuando empieza a comparar y se da cuenta de que no te encontrará en ningún otro lugar. Aquí ocurre algo que pocos se atreven a nombrar. No te compara con otras mujeres para ver si puede encontrar algo mejor. Te compara con ellas para confirmar que nunca recuperará lo que tenía contigo. Y esa comparación, lejos de aliviarlo, lo enfrenta a una pérdida mucho más sutil. No pierde tu presencia física, pierde el acceso a algo que no sabía valorar cuando lo tenía, tu dignidad encarnada. La dignidad que ahora encarnas no es una actitud temporal, es un estado de ser.
Y ese estado no se reproduce fácilmente, porque no depende de lo que dices o haces, sino de en quién te has convertido al volver a ti misma. Jung lo llamaba integración, cuando dejas de fragmentarte para agradar y reúnes tus partes de forma coherente. Te vuelves reconocible pero irrepetible. Y eso es lo que genera el shock en su mente. Puede buscar a alguien que se te parezca físicamente. Puede encontrar a alguien que comparta tus gustos, tus intereses, incluso tu forma de hablar, pero no encontrará a alguien que se mantenga igual que tú frente a las contradicciones, los silencios, las pruebas, porque esa firmeza suave, ese no, sin rabia, esa presencia sin súplica no se imita, se construye, y se construye desde una herida transformada en límite claro. Aquí es donde muchos hombres empiezan a sentir realmente lo que perdieron. No tu compañía, no tus abrazos, sino el reflejo de sí mismos en tu mirada cuando los amabas sin abandonarte. Porque cuando amabas desde la dignidad, les mostrabas una versión de ellos mismos que no veían en ningún otro lugar, una versión adulta, elegida, respetada, ni idealizada ni infantilizada. Y cuando ese hombre busca en otro lado, tal vez encuentra pasión, intensidad, incluso una conexión superficial. Pero no encuentra ese espejo, porque ese espejo exigía que se mantuviera erguido. Y pocas personas pueden ofrecer eso. Pocas personas se respetan lo suficiente como para no doblarse bajo el peso del miedo al abandono. Si ya sientes el poder de mantenerte erguida sin doblarte por nadie, dale like y comparte este video para difundir este mensaje. Ayuda a otras mujeres a entender que la dignidad no es una pérdida, sino la clave hacia un amor verdadero y una libertad profunda. Aquí es donde la comparación se vuelve dolorosa para él. Empieza a notar las pequeñas diferencias, cómo esta nueva persona se adapta demasiado rápido, cómo tolera lo que tú nunca tolerarías, cómo su sí parece fácil y su no incierto. Y en esas diferencias no ve defectos. Ve la ausencia de algo que daba por sentado en ti, tu estructura interior. Jung diría que no es a ti a quien busca. Es a la relación consigo mismo que tenía cuando estaba contigo. Esa relación que lo obligaba a ser mejor sin exigirlo, a ser coherente sin prescribirlo, a estar presente sin suplicarlo. Porque tu dignidad creaba un espacio donde no podía ser mediocre sin sentirlo profundamente. Y ese espacio no lo encuentra con alguien que se pierde para retenerlo. Aquí aparece un fenómeno extraño. Cuanto más intenta reemplazar lo que eras, más confirma que no puede. Cada intento le recuerda lo que falta. Y lo que falta no es tu rostro, tu voz ni tus costumbres. Es la sensación de estar con alguien que no se traiciona. Alguien que permanece entera incluso cuando el amor duele. Y esa sensación no se fabrica. No se aprende en un libro. No se obtiene con estrategias. Se cultiva en silencio en las decisiones que nadie ve, en los momentos en que eliges tu paz antes que su presencia. En los instantes en que dices, no, aunque te cueste caro en ese momento. Ese trabajo invisible es lo que te hizo irreemplazable. Ahora lo entiende, pero lo entiende demasiado tarde. Porque entender no es suficiente cuando la persona que encarnaba esa dignidad ya no está disponible para ser devaluada. Y quizás
esa sea la lección más dura que un hombre pueda recibir, no siempre se pierde por falta de amor. A veces se pierde por falta de conciencia, por falta de capacidad para reconocer lo valioso antes de que se vaya para siempre. Esta etapa no es una victoria para ti, es una confirmación. No necesitas que él se dé cuenta de lo que perdió para avanzar. Pero cuando lo hace, valida algo que ya sabías en el fondo. No eras tú el problema, tu dignidad no era orgullo, era supervivencia emocional. Y ahora, lo vean o no, eres libre, no porque él te haya dejado ir, sino porque te elegiste a ti misma. En la siguiente etapa entramos en el territorio más delicado, cuando intenta volver y descubre que el acceso ya no es el mismo. Porque volver no es difícil. Lo difícil es volver frente a alguien que ya no espera nada de él. Tercera etapa, cuando intenta volver y descubre que ya no eres la misma. Aquí se produce el shock más profundo, porque no vuelve hacia una mujer herida que aún lo espera. Vuelve hacia una mujer que creció sin él. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Los regresos llegan casi siempre, no porque él haya cambiado de verdad, sino porque la ausencia hizo visible lo que era invisible, la estabilidad que ofrecías, la paz que generabas, el orden que tu presencia mantenía en su vida caótica. Y cuando todo eso desaparece, llega el caos. No un caos exterior, un caos interior. Y ese caos lo empuja a buscar lo que conocía. Pero aquí está el problema. No vuelve para construir algo nuevo. Vuelve para recuperar lo que tenía. Y lo que tenía ya no existe. Porque ya no eres la mujer que esperaba, que se adaptaba, que negociaba en silencio. Te has convertido en la mujer que elige. Y elegir también significa rechazar. Jung hablaría aquí de la muerte simbólica de la dinámica antigua. Para que una relación renazca de verdad, las dos personas tienen que morir a lo que eran y renacer en una nueva estructura. Pero él no quiere morir a su comodidad. Quiere recuperar el acceso fácil. Y cuando descubre que ese acceso ya no está disponible, algo se rompe de nuevo en él. No es venganza de tu parte. No es frialdad. Es protección. Porque has aprendido algo esencial. Volver con alguien que no ha hecho el trabajo interior para entender por qué te perdió es exponerte a repetir exactamente el mismo ciclo. Y ya no puedes permitirte eso. Entonces, cuando vuelve con palabras dulces, tú escuchas las acciones. Cuando promete cambios, observas la coherencia a largo plazo. Y cuando intenta convencerte de que ha cambiado, no discuta, simplemente espera saberlo, porque el cambio no se declara, se demuestra. Y aquí aparece algo que pocos hombres están preparados para enfrentar. El hecho de que ya no crees en sus palabras como antes. No porque te hayas vuelto cínica, sino porque has aprendido a confiar más en tu cuerpo que en sus promesas. Y tu cuerpo recuerda. Recuerda cada vez que te tensaste para mantener la relación. Cada vez que ignoraste tu intuición para darle otra oportunidad. Cada vez que te traicionaste para que no se fuera. Y ahora, aunque tu mente quiera creer, tu cuerpo dice no. Y ese no es emocional. Es visceral. Es el no de tu sistema nervioso que ha aprendido que no puede relajarse en esa dinámica. Que algo ahí dentro no nutre.
sino que agota. Muchas mujeres se sienten culpables en esta etapa. Piensan que deberían darle otra oportunidad, que tal vez sí ha cambiado, que tal vez son demasiado duras. Pero la dureza no consiste en proteger tus límites. La dureza consiste en ignorarlos. Y tú ya no haces eso. Entonces, cuando vuelve y ve que ya no eres la misma, puede reaccionar de dos maneras. O respeta tu nueva posición y hace el verdadero trabajo para mostrarse diferente. O se retira herido porque ya no puede manipularte emocionalmente. Y las dos opciones te dicen todo lo que necesitas saber. Si se queda y hace el trabajo, entonces hay una posibilidad, pero esa posibilidad ya no se construye sobre tu adaptabilidad infinita. Se construye sobre respeto mutuo, límites claros, reciprocidad que antes no existía. Y eso exige que renuncie a la versión cómoda de la relación y entre en una versión adulta. Sisi Hechira. Confirma lo que ya sabías. No te quería a ti. Quería la versión de ti que no le pedía nada. Y cuando esa versión desapareció, su interés desapareció también. Duvela. Pero libera. Porque no necesitas a alguien que solo te ame cuando eres pequeña. Esta etapa no es fácil. Exige que resistas el impulso de volver a lo familiar, que te mantengas firme incluso cuando todo dentro de ti quiere ceder, que confíes en el proceso aunque aún no veas los resultados. Pero aquí está la verdad. Cada vez que te mantienes alineada con tu dignidad frente a la tentación de regresar al pasado, refuerzas tu nueva identidad. Le enseñas a tu sistema nervioso que puede confiar en tu liderazgo interior. Y eso construye una base que ya no puede ser sacudida. En la siguiente etapa entramos en el territorio más transformador, cuando se da cuenta no solo de que te perdió a ti, sino de que perdió el acceso a la mejor versión de sí mismo que podía ser contigo. Porque tu dignidad no solo te transformó a ti, también expuso en él algo para lo que no estaba preparado. Cuarta etapa. Cuando se da cuenta de que perdió no solo a ti, sino también a la mejor versión de sí mismo. Aquí se produce la confrontación más dura, porque ya no lucha contra tu ausencia, lucha contra el reflejo de lo que pudo haber sido y no fue. Jung decía que la sombra solo se ve en el espejo del otro. Y tú eras ese espejo, no un espejo complaciente que le devolvía lo que quería ver, sino un espejo honesto que le mostraba lo que podía llegar a ser si elegía crecer. Y cuando te fuiste, ese espejo se fue también. Ahora se ve en otras relaciones y algo no encaja. No se reconoce. No porque la otra persona sea mala, sino porque no lo exige de la misma manera. Ella no crea ese espacio donde él debía estar a la altura, donde su mediocridad se sentía, donde su falta de esfuerzo se veía claramente. Contigo no podía estar a medias presente. Tu simple presencia íntegra lo obligaba a definirse, a ser o no ser, a comprometerse o irse. Y esa presión, aunque incómoda, era lo que lo mantenía alineado, lo que lo empujaba a ser mejor. No porque tú se lo pidieras explícitamente, sino porque tu dignidad lo exigía en silencio. Y cuando pierde eso, también pierde la motivación para crecer, porque nadie más le devuelve esa imagen de sí mismo. Nadie más crea ese espacio de exigencia suave. Y sin eso, se relaja en su zona de confort. Deja de empujarse. Deja de intentarlo.
Aquí aparece algo doloroso pero necesario. Empieza a ver que la relación contigo no era solo amor, también era crecimiento. Y que al perderte, perdió el catalizador que lo mantenía en movimiento. Ahora se estanca, no porque sea incapaz de crecer, sino porque ya no tiene esa referencia externa que lo obligaba a hacerlo. Jung lo llamaba la pérdida del contenedor. Tú eras el contenedor que mantenía su transformación en proceso. Y sin ti, ese proceso se detuvo. Eso no significa que no pueda crecer solo, pero sí significa que perdió el contexto relacional que hacía ese crecimiento natural y casi inevitable. Y eso genera algo muy específico, nostalgia. Pero no una nostalgia sentimental, una nostalgia existencial. No te extraña solo como persona. Extraña quién era cuando estaba contigo. Esa versión de sí mismo que intentaba, que se esforzaba, que quería estar a la altura de alguien que no se traicionaba. Muchos hombres solo entienden esto años después, cuando miran atrás y ven claramente que la relación contigo fue el momento en que estaban más alineados con su mejor yo. No porque fueras perfecta, sino porque no te instalabas en su mediocridad. Y ahora, sin ti, deben enfrentar una elección. O integran esa elección y se convierten en esa mejor versión por sí mismos. O buscan a otra persona que los exija de la misma manera. Pero aquí está la dificultad. Pocas mujeres encarnan ese nivel de dignidad. Porque no se aprende en un libro, se cultiva a través del sufrimiento transformado en límite. Entonces, busca y no encuentra. O encuentra a alguien que se parece superficialmente, pero que no tiene esa sustancia, esa firmeza suave, esa capacidad de decir no sin agresividad. Y en esa búsqueda infructuosa, la lección se consolida. No valoramos lo que tenemos hasta que perdemos no solo a la persona, sino también lo que despertaba en nosotros. Esta etapa no es tu responsabilidad. No estás aquí para ser su espejo ni su catalizador permanente. Pero es importante que sepas que tu dignidad dejó una huella, no solo en la relación, sino en su psique. Y esa huella, lo reconozca o no, lo acompañará. Porque le mostraste sin palabras qué significa respetarse, qué significa no traicionarse, qué significa permanecer entera incluso cuando el amor pide sacrificios. Y esa lección, aunque no la aprendió a tiempo contigo, queda como una semilla que puede germinar más tarde o no. En la siguiente y última etapa, cerramos el círculo. ¿Qué pasa cuando integras esto como identidad? No como reacción a una historia concreta. ¿Cómo cambia tu forma de amar y de ser elegida cuando ya no te defines por quién se queda, sino por lo que nunca más permitirás? Es el punto en que el amor deja de doler y empieza a sentirse auténtico. Quinta etapa, cuando integras la dignidad como identidad, no como respuesta a una herida. Aquí ya no actúas desde el pasado, actúas desde la presencia. Tus decisiones no buscan impacto en él, buscan coherencia contigo misma. Y eso se nota de inmediato. Tú sí tiene peso. Tú no descansa. No hay urgencia por definir nada, porque ya estás definida desde dentro. Esa estabilidad cambia cómo te perciben. Ya no hay grietas emocionales por las que alguien pueda entrar para negociar tu valor. En esta etapa,
El amor deja de ser una prueba constante. Ya no necesitas señales para sentirte segura. Tu cuerpo está alineado con tus límites, tus palabras con tus acciones. Y esa congruencia tan simple y tan rara se vuelve magnética. No por seducción, sino por claridad pura. Quien se acerca lo siente, y quien no puede sostenerlo se retira tranquilamente. La dignidad Nujiskuch organiza el terreno. Aquí ocurre algo sutil. Empiezas a notar que ya no te aferras a promesas vagas ni a intensidad sin dirección. Tu sistema reconoce la diferencia entre presencia real y actuación. Eso ahorra tiempo, energía e ilusiones. No te vuelves exigente, te vuelves precisa. Y la precisión emocional es un lenguaje que solo entienden quienes están listos para conectar sin juegos. El resto cae solo, sin fricción. Jung habló de la integración como el acto de dejar de fragmentarnos para agradar a los demás. Eso es exactamente lo que haces aquí. Ya no separas lo que sientes de lo que permites. Ya no negocias tu intuición para mantener un vínculo. Y cuando alguien intenta cruzar un límite, tu cuerpo reacciona antes que tus palabras. No hay rabia. Hay un retiro elegante. Y ese retiro, lejos de cerrar el corazón, lo protege. Es el punto en que muchas dicen, ya no atraigo al mismo tipo de personas. Exacto, porque ya no emites señales desde la carencia. Tu dignidad cambia la frecuencia. Ya no llamas a quienes necesitan ser cargados. Llamas a quienes pueden sostenerse solos. Y eso no garantiza cantidad. Garantiza calidad. Menos ruido. Más verdad. Menos miedo. Más elección. Tu vida amorosa no se simplifica porque ames menos. Se simplifica porque te amas más. Aquí, el recuerdo de él pierde su poder. No porque no tuviera importancia, sino porque ya no está en el centro. Ahora el centro eres tú. Y desde ahí, el pasado se reorganiza sin amargura. Estás agradecida por lo que aprendiste. Y avanzas. No hay cuentas abiertas. Solo cierres interiores. Esa es la verdadera liberación. No cuando él vuelve o pide perdón, sino cuando ya no lo necesitas para estar en paz. Ese cambio se percibe incluso en el silencio. Ya no explicas tus límites. Ya no justificas tus elecciones. Simplemente actúas en coherencia. Y esa coherencia se convierte en tu nueva normalidad. Quien llega tarde lo siente. No hay acusación, solo una distancia natural. La dignidad no construye muros. Establece umbrales. Y solo quienes saben cruzarlos sin invadir pueden entrar. Cuando miras atrás, entiendes algo crucial. No perdiste el amor. Ganaste una estructura. Y esa estructura es la base de todo vínculo sano. Sin ella, el amor desborda y hiere. Con ella, el amor se contiene y crece. Jung diría que es el punto en que el vínculo deja de ser compensación y se convierte en encuentro real. Dos personas emocionalmente maduras que se eligen no se necesitan. Ese es el legado de tu dignidad. No cambiar a alguien, sino moverte a otro lugar. Salir del rol de opción constante y entrar en el rol de elección consciente. Y desde ahí, todo se reorganiza. Tus relaciones, tu energía.
tus decisiones, ya no persigues. Atraes presencia, ya no te me espera. Confías en tu capacidad de elegir mejor. Y ahora, al cerrar este ciclo, recuerda esto, porque sostiene todo lo anterior. Tu dignidad no te aleja del amor. Te lleva al tipo correcto. No te hace inaccesible. Te hace auténtica. Y cuando eres auténtica, el amor deja de ser una batalla y se convierte en un hogar. Desde aquí no vuelves atrás, porque ya no buscas ser elegida. Te eliges a ti misma. Sexta etapa, cuando todo se reconfigura desde dentro. Ya no actúas por reacción, actúas por identidad. Es el punto en que la dignidad deja de ser un concepto y se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Ya no te preguntas qué hacer para que alguien se quede. Te preguntas si el vínculo honra quién eres ahora. Y esa pregunta tranquila guía cada decisión. No hay urgencia. No hay miedo. Hay una calma constante que ya no es negociable. Algo profundo ocurre aquí. Tu sistema nervioso aprende que el amor no tiene que doler para ser real. Ya no confundes intensidad con conexión, ni sacrificio con compromiso. Tu cuerpo reconoce cuando algo es sano y cuando no lo es. Y esa inteligencia interior ahorra explicaciones infinitas. No necesitas cerrar ciclos con palabras. Los cierras con coherencia. Y esa coherencia se siente incluso en tu silencio. Incluso cuando no dices nada. Muchos hombres nunca olvidan a una mujer como esta. No porque fuera perfecta, sino porque era entera. Porque no se traicionó para ser elegida. Porque mostró sin palabras qué significa respetarse de verdad. Jung dijo que lo que no se integra se repite. Y tú rompiste la repetición. Al hacerlo, te convertiste en un punto de referencia interior para cualquiera que te haya conocido. No todos lo aprecian en el momento, pero todos lo recuerdan. Es el lugar donde el amor deja de ser un juego psicológico. Ya no hay pruebas, ni estrategias, ni roles que jugar. Hay presencia. Hay elección mutua. Y si no la hay paz de todos modos. Porque tu valor ya no depende de ser deseada. Depende de ser fiel a ti misma. Esa lealtad interior es la base de todo vínculo que vale la pena. Sin ella, todo se convierte en negociación. Con ella, todo se alinea. Quiero que escuches esto con suavidad. No todo el mundo puede amarte desde este nivel. Y eso no es una pérdida. Es una purificación natural. Tu dignidad no excluye. Filtra. Permite la entrada solo a quienes pueden sostener una relación sin depender de tu abandono de ti misma. Y aunque el camino se vuelva más selectivo, también se vuelve más ligero. Menos ruido, menos confusión, más verdad. Cuando integras esto, ya no miras atrás con culpa, miras atrás con comprensión. Entiendes por qué cediste, por qué esperaste, por qué te adaptaste. Y también entiendes por qué ya no puedes hacerlo. No porque seas dura, sino porque has crecido, y el crecimiento exige soltar las versiones antiguas de ti misma. Eso también es amor propio. Un amor que no necesita demostrarse, solo necesita permanecer estable. Carl Jung habló de la individuación como el acto humano más valiente, llegar a ser quien realmente eres.
Aunque eso signifique perder vínculos que solo existían por dependencia, tú tomaste ese camino y al hacerlo, cambiaste la forma en que amas. Eliges y te dejas elegir. Ya no buscas completarte. Compartes desde la plenitud. Ese es el tipo de amor que no se desgasta. Tu dignidad no es una barrera, es un faro. No ahuyenta el amor, lo guía. Y quien venga a ti de ahora en adelante, lo hará sabiendo que no puede darte por sentada, pero que puede encontrarte por elección. Esa es la diferencia entre un vínculo que consume y un vínculo que dura. Hoy te vas, no con técnicas, sino con una verdad encarnada. No necesitas demostrar tu valor ni convencer a nadie de que se quede. Tu simple presencia, alineada y estable, ya lo dice todo. Como recordatorio final, integra esta frase para acompañarte de ahora en adelante, porque define tu nuevo lugar. Soy el límite que enseña cómo amar de verdad. Ya no eres la que espera, eres la que elige. Y esa elección ya no es una pregunta, es una afirmación. Estás entera, eres soberana. Y a partir de ahora, el amor que recibas estará a la altura del que te das a ti misma.